Con permiso, perdón la informalidad. Buenos días. Soy Karina Sainborgo, miembro de la APE, periodista, escritora, y hoy voy a hablar con Jorge Volpi, un maravilloso escritor que además controla muy bien, creo yo, el registro de este capítulo, ¿no?, de la mañana, que es de cómo los populismos usan el pasado, ¿no? Y yo creo que Jorge tiene un trabajo y una reflexión interesante, ¿no?, sobre hasta qué punto todos los populismos del siglo XX echaron mano de algunas figuras, ¿no?, del XIX. Yo creo que en el caso mexicano eso ocurrió mucho. Hay figuras canónicas, ¿no?, como Bolívar, que fue utilizado por unos cuantos dictadores en el siglo XX, pero en el caso mexicano, ¿cómo es el uso del pasado? López Obrador nos da ejemplos divertidísimos todas las semanas. Sí, bueno, primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, desde luego por esta invitación a charlar con Karina, ¿no? Me da realmente mucho gusto que volvamos a encontrarnos. Y ya entrando en materia, sí, creo que en efecto una característica de todos los populismos, aunque tengo la misma idea de Martín de que el término a mí tampoco acaba de gustarme del todo, es de estos términos sombrilla que uno puede ir a utilizar casi para cualquier cosa y termina a veces difuminando lo que en realidad queremos atacar, pero bueno, digamos, utilizándolo en cualquier caso, me parece que si una característica es la obsesión con el pasado. Aunque esa obsesión con el pasado me parece que tiene características distintas, en el caso de los populismos de izquierda, llamémosles, o populismos de derecha. Otra vez tendríamos que ponernos a discutir qué es exactamente un populismo de izquierda y de derecha, pero bueno, creo que aquí más o menos podemos entendernos a lo que nos estamos refiriendo. Sí, siempre hay una obsesión por el pasado. El populismo de izquierda normalmente creo que lo que tiende es a una obsesión con el pasado para desacreditarlo por completo. Como reparación, dices tú, ¿no? Exacto. Como claro, entonces, desagravio. Sí, hay la idea, ¿no?, de que el pasado, y sobre todo el pasado inmediato, ha sido controlado por una suerte de oligarquía que no ha hecho otra cosa más que beneficiarse a sí misma, y que la democracia liberal, por lo tanto, no es más que una especie de ficción o un engaño que permite justamente esa constitución del poder oligárquico. Los populismos de derecha, por otro lado, también se obsesionan con el pasado, pero tienden a inventarse o a reinventarse un pasado ficticio, una era dorada a la que hay que regresar. Entonces, en un caso sería más bien melancólico, en el otro caso sería nostálgico. Sí hay esa misma obsesión con el pasado, pero tiene esta naturaleza distinta. El de izquierda es sobre todo minar y darse cuenta de que todo lo que se ha hecho hasta que ellos llegan ha sido en detrimento de la mayor parte de la población, mientras que el populismo de derecha asume que quienes han tenido justamente parte en el esplendor pasado de esos países han sufrido en los últimos años una merma, y de lo que se trata entonces es de regresar a esa opción pasada, llámesele Make America Great Again, todas las opciones posibles, ¿no? Ahora, hay una cosa curiosa, porque lo que tú dices es cierto, el pasado funciona muy bien como mecanismo discursivo, ideológico, es maleable, es dúctil, pero hay algo aquí que a mí me parece curioso. Carlos Granés, en este ensayo maravilloso en Delirio Americano, él propone como la pérdida de Cuba como última colonia española rompe la relación de metrópoli, por decirlo así, entre América y lo que vendría a ser Europa o España como centro. Y plantea Carlos algo así como que la identidad comienza a generarse por oposición contra Estados Unidos, contra el norte, ¿no? Entonces toda esta cosa de Ariel y Calibán. Entonces mi pregunta es, ¿algo ha ocurrido con el último ciclo de los populismos de comienzos de siglo? Vamos a llamarlo lo que podría comenzar con el socialismo bolivariano, donde la interpelación ya no es a Yankee Go Home, que era lo que se decía en los 60 y 70, que era ese discurso muy de la izquierda, digamos, con la erótica, ¿no?, del monte, de la revolución, del cuartel, sino que se basa en pasar factura a la vieja Europa. Es decir, toda esta relación de impugnación de la figura de Cristóbal Colón, el eco que eso tiene en los departamentos de estudio anglosajones, norteamericanos. ¿Es idea mía o esa ruptura de la que habla Granés se reconstruye en el siglo XXI? Es como si ya el pasado que hay que reescribir es el primero de todos, ¿no?
Sí, porque la otra cuestión es que si por un lado todos los populismos más o menos entran en el proceso de globalización, en cualquier caso, todos, y esa sería otra característica conjunta tanto a los de izquierda como a los de derecha, terminan siendo siempre nacionalistas. O sea, y ese nacionalismo, que no deja de ser en cualquier caso una invención europea, ¿no? Una invención europea del 19 y del romanticismo, se adapta desde entonces a todos lados. En donde más se adapta y donde primero se pone en práctica es justamente en América Latina, con las independencias de las antiguas colonias españolas. Eso pasará durante todo el siglo XIX. Y ese nacionalismo que forja cada uno de esos países en contraposición a las metrópolis, en contraposición a Estados Unidos y luego en contraposición de cada una de esas colonias entre sí, porque el nacionalismo siempre implica ser chileno es no ser peruano es no ser ecuatoriano, ser ecuatoriano es no ser colombiano y así hacia arriba. Bueno, esos mismos, en esta nueva ola de populismos, tanto de izquierda como de derecha, de cualquier manera va a haber una reivindicación nacionalista que siempre va a servir, sobre todo en lo que peor tiene del nacionalismo aplicado en todas partes, que es su concepción dualista que los populismos llevan al extremo. Es decir, la idea de que siempre los regímenes populistas se enfrentan a un solo enemigo. Claro. Ese enemigo es todos los demás que no comulguen con nosotros. Y eso se aplica tanto al presente, con los enemigos presentes, como se va hacia el pasado en la reconstrucción de la historia de esos enemigos pasados contra los que estos populismos se van a enfrentar. Digo, de ahí que haya, por eso, movimientos que tienen componentes nacionalistas o que tengan componentes indigenistas o que tengan componentes originalistas también, en esa reconstrucción de la identidad nacional en oposición siempre a otro. Claro, pero si te pones vamos a hacer ese mismo experimento en Europa. ¿No? Es decir, dentro de todo ese laboratorio y ese magma de identidades, de migración, Francia, por ejemplo, como lo que decía Baberes, ¿no? La Franquiton, ¿no? La Francia que está como a punto de crepuscular, donde tienes una mezcla de colonias, tienes mezclas religiosas, tienes mezclas de este tipo, como esta idea del que usa diésel es el agricultor que trabaja y Macron es un verde elitista. Es decir, cada día se va haciendo más complicado el tema de las identidades, porque tiene más aristas. Yo no sé si se hace más complicado o es que ahora circula todo mucho más rápido, en el sentido de cuánto demoraba colocar un mensaje. Ahora es mucho más rápido ver, o sea, por ejemplo, cada vez que ocurre, además tiene catalizadores muchas veces de cultura de masa, o sea, que puede haber una manifestación a las afueras de París en un partido que ganó o perdió Marruecos, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú hasta qué punto sientes, y además antes de entrar, lo estaban conversando Caparrós, Lula y Carlos, ¿hasta qué punto el lenguaje, así como el pasado es muy útil, hasta qué punto el lenguaje y los medios, entendiendo como medios redes, han acelerado un proceso de hiperpopulismo? Bueno, las dos cosas. Digo, eso también, digamos, es otra característica general de los populismos, tanto de izquierda como de derecha. Uno y otro necesitan lenguajes propios con los cuales justamente denostar y sacar del discurso al enemigo. Entonces, esos discursos son muy distintos. El discurso del populismo de izquierda puede llegar a ser parecido, digamos, a los discursos más radicales de la izquierda, sobre todo de la izquierda progresista académica estadounidense, puede llegar a parecerse a lo woke, pero en cualquier caso necesita un tipo de discurso de donde los otros no puedan entrar. En el populismo de derechas es exactamente el inverso. Ahí sí, aunque los dos sean populismos, el lenguaje tiende a ser el lenguaje anterior, el lenguaje de esa época dorada, el que se trata de rescatar, para purificarlo justamente de todas estas contaminaciones que han llegado en lo que ellos perciben como el enemigo, que en ese caso sería la izquierda. Y las redes sociales, que es donde opera todo esto, tiene otra vez esta misma lógica dualista, y esa es quizá, yo creo, la característica más clara de todos estos populismos. La idea de que siempre los otros nunca son rivales con los que se pueda dialogar, siempre son enemigos que tienen algo escondido que hay que atacar necesariamente. Entonces, la polarización es parte esencial del populismo en cualquiera de sus vertientes, porque de eso se alimenta. Se alimenta de un enemigo presente y se alimenta de la reconstrucción del pasado.
Pero, por ejemplo, fenómenos de este tipo. Yo recuerdo, además, Alma Guillermo Prieto tenía un libro precioso, Los años en que no fuimos felices, donde ella cuenta todo digamos, como una parte del colapso mexicano político con la aparición de su comandante Marcos, ¿no? Que Marcos, yo lo recuerdo, de Marcos no hace mucho, o sea, Año 94. o sea, una generación cuasi adolescente, o sea, si más o menos estabas interesado en lo que Marcos era como una especie de... Era como un Woodstock, o sea, una cosa impresionante y además generó toda como una erótica del revolucionario hacia Europa, ponle tú 20 años más tarde, un poquito más tarde, cuando los indignados y cuando esta idea de la democracia real no nos representa, es decir, se vuelve a dar el mismo mecanismo como yo siempre le llamo, y con perdón, el safari ideológico, ¿no? Hay una relación de una falsa idea de lo popular, en este caso estaba en Marcos, pero además su comandante Marcos era una cosa un poco absurda, ¿no? Porque iba muchas veces en contra de la propia gente en la que hablaba. Y en el caso y te cito lo de los indignados porque yo creo que en el caso español eso fue un gran semillero para el cambio político, la aparición de determinados actores como Podemos. Entonces, yo tengo la sensación de que lo popular, lo público, la calle, sigue estando muy pendiente, es medular, ¿no?, dentro del populismo que nos convoca hoy. Sí, bueno, no estaría muy de acuerdo en la parte de lo que tiene que ver con lo que representó el subcomandante Marcos y la revuelta zapatista en su momento. O sea, a mí me parece que, por supuesto, el 94 es un año crucial, no solamente en la historia de México, que por supuesto lo es con el alzamiento zapatista. O sea, es el momento en donde se había aplicado de manera más clara el modelo neoliberal en México, donde veníamos de una era de privatizaciones como campo, digamos, de experimentación del neoliberalismo de esa época, pero al mismo tiempo no había habido una liberalización política tampoco. Y no había ninguna duda de que este sector indígena, sobre todo en Chiapas, era quienes más padecían las condiciones ancestrales del autoritarismo priista y luego del neoliberalismo de la última etapa del priismo de Salinas. Entonces, no, yo creo que tiene lógica el alzamiento zapatista, ¿no? Dura muy poco el enfrentamiento armado, y desde luego el discurso de Marcos sí termina siendo un discurso refrescante de la izquierda, en el que sí creo que podemos ver el antecedente de casi todos los movimientos antiglobalización posteriores, desde los que siguen inmediatamente, ¿no?, en la segunda mitad de los años 90, y luego efectivamente yo creo que podemos ver una cierta línea discursiva que podría llegar hasta movimientos como los indignados o Occupy Wall Street, estas ciertas ideas, digamos, antiglobalización que sí están ahí presentes. Sin embargo, no deja de ser curioso cómo, por ejemplo, el zapatismo se ha opuesto radicalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que consideran populista. O sea, ellos no se ven a sí mismos en ninguna medida teniendo ese discurso populista, se ven como de izquierda real, frente a lo que a ellos les parece que en el fondo es no deja de ser para ellos, López Obrador, un populismo de derecha. Claro. Ya va, rebobino. Bueno, pero López Obrador utiliza un populismo... Bueno, yo coincido además en ese punto. Para mí, el gobierno de López Obrador es esencialmente un populismo de derecha, con un discurso de izquierda. Entonces, lo que hace el caso mexicano, creo que tan interesante, tiene que ver con la parte de esta especie de disonancia cognitiva. Por un lado, el discurso de López Obrador es claramente de izquierda. Hay ciertas, pocas políticas dentro de su gobierno que son de izquierda, pero la mayor parte de sus políticas son claramente de un populismo de derecha, solamente que enmascarado con el discurso del populismo de izquierda para atacar a los otros como si fueran siempre los conservadores de derechas. Pero si vemos las políticas efectivas del gobierno de López Obrador, se parecen mucho más a un gobierno de derecha que a un gobierno de izquierda. Ahora, hay una cosa que a mí me gustaría, partiendo del hecho que estamos hablando del pasado, ¿no? Es decir, el siglo XX nos permite, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, nos permite trazar muchas líneas. Y creo que tú eres una de las personas ideales para hablar esto, porque la figura del intelectual en la discusión de lo político, de lo público, por lo menos en el caso de América Latina, tuvo figuras decisivas, ¿no? Yo creo que Octavio Paz es el personaje como que más encarna esta idea del intelectual que se desdice de sus ideas, que empieza a criticar a la izquierda, que hace todo un trabajo con respecto al liberalismo en el momento más duro para América Latina, es decir, es el momento de esa década de los 80, 90 que es durísima económicamente hablando,
y donde también se descuelgan muchos intelectuales de aquel modelo y se descuelgan mucho más visiblemente de aquel modelo de izquierda que fue, digamos, generó mucho romanticismo entre los años 60 y 70. Vargas Llosa yo creo que es el último de la tribu, ¿no? En ese sentido, en la idea de la intervención pública, desdiciendo las ideas, ¿no? por las que alguna vez, ¿no? ¿Tú crees que ahí tuvo que ver en esa ruptura un cambio dentro de la propia izquierda, la revolución cubana, con el tema Padilla, con el caso Padilla, a veces pienso que la primavera de Praga pudo haber influido, pero no sé, en el caso venezolano, que además está ese chiste que cuando García Márquez se gana el Rómulo Gallego, el premio de novela se lo da a Teodoro Pekov para que funde el MAS, ¿no? Que es realmente una contestación al Partido Comunista. Entonces, todo esto te lo pregunto porque mucha gente de aquel semillero terminaron agarrando las banderas o utilizando sus banderas y se las vendieron a los populistas como Chávez, por ejemplo. O sea, hubo mucha gente que sometió a revisión estas cosas. Pero voy a volver al centro de la pregunta, que es cómo ha cambiado la figura del intelectual, del pensador, del ensayista, hay que lidiar, ¿no? Hay que tener algunas pinzas para coger el populismo. Bueno, sobre todo se ha vuelto esencialmente irrelevante, que ese es, digamos, el drástico cambio respecto a la época anterior. O sea, nosotros venimos, por supuesto, de esa tradición del intelectual público a la francesa, que en toda América Latina adquiere una fuerza enorme desde fines del siglo XIX, que se consolida sobre todo en los primeros años del XX y que se prolongará casi hasta nuestra época. En efecto, en ese sentido, Vargas Llosa es el último ejemplar de esa idea de intelectual que realmente podía tener un peso público definido. Y que se lanza a la presidencia. Bueno, y que además tuvo incluso una carrera política directa. Pero bueno, en toda América Latina, efectivamente, creo que se crea este modelo de intelectual pensado como vanguardia de la sociedad, que es quien puede hablar por los que no pueden hablar. Estamos en una época, sobre todo, de regímenes autoritarios en prácticamente toda América Latina, entonces la voz de la sociedad está siempre acallada. A los intelectuales siempre se les teme y se les consiente en medidas iguales. Eso pues, Carlos lo cuenta muy bien también en su libro. La manera como los distintos estados nacionales, por un lado, tratan de cooptarlos en distintos puestos para que puedan estar callados y tranquilos, y cuando se salen demasiado en sus críticas, el Estado, en cualquier caso, en toda América Latina, desde México hasta Argentina, no duda en encarcelarlos, perseguirlos o directamente asesinarlos. Y esa condición les da todavía un prestigio mayor. Cuando el boom además triunfa en términos literarios, se presenta justamente como esa encarnación ya de toda América Latina misma, juntos, como voceros de esas sociedades. La mayor parte son siempre de esa izquierda intelectual que comulgan con ese mismo modelo francés. Ahora es cierto que a partir del caso Padilla, que en efecto representa un primer punto de ruptura, el año 68 representa un segundo punto de ruptura, en el caso mexicano de manera muy drástica, y luego la represión que se mantiene en los países del socialismo real va provocando que haya cada vez más disidencias. Octavio Paz será una de las más claras, una disidencia que yo creo que nunca lo lleva al ser completamente liberal, pero sí hacia una socialdemocracia disidente respecto, digamos, de la izquierda oficial latinoamericana, con la que no puede comulgar ya en absoluto. Conforme los países de América Latina empiezan a transitar a la democracia, a partir de fines de los 90 y principios de los años 2000, empieza ya no ser tan necesaria esta figura del intelectual público. Empiezan a aparecer competidores inmediatos. Este intelectual público eran sobre todo escritores, artistas, algunos científicos. De repente ya no, de repente ahora empiezan a ser más bien politólogos, juristas, expertos en derechos humanos, empieza a ampliarse la masa de quién opina y forma las opiniones públicas de los países. Y luego venimos a la siguiente fase cuando aparecen ya propiamente las redes sociales. Y eso hace que prácticamente la figura del intelectual público en América Latina ahora no tiene ninguna relevancia. Es decir, fuera de que expresemos o que cada uno exprese sus opiniones, compite con cientos de opiniones de personas entre anónimas o especialistas en las materias específicas, y eso ha diluido por completo el peso. Antes la opinión de un intelectual podría haber cambiado en alguna medida algún acontecimiento. Ahora, digamos, es una opinión entre muchísimas y puede ser directamente descalificada por usuarios anónimos en las redes sociales.
También ha ido pasando que, a pesar de eso, hay una cierta nostalgia de esa figura de autoridad de la que ya no tenemos. Entonces, los populismos les gusta asociarse con ciertas figuras de autoridad para darse, digamos, un poco de respaldo. Y en esta reconstrucción del pasado lo hacen más. Entonces, muchos de estos nuevos populismos buscan, en efecto, tratar de encontrar si queda por ahí algún intelectual al que la gente le haga caso. Tanto en los de izquierda como en los de derecha, y al final hay muy pocos. Es decir, podemos ver en España hay unos cuantos casos, en países donde tienen una tradición de intelectuales también, tanto de izquierda como de derecha, algunos pueden ser, digamos, cooptados, pero no quedan demasiados en cualquier caso y tampoco terminan siendo muy relevantes. Una cosa Y ese que... sí es un cambio drástico para América Latina, creo. Hay un actor que aparece aquí, así como el intelectual se desdibuja en esa relación histórica, ¿no? Con lo público, con... Te voy a proponer un experimento un poco científico, ¿no? Vamos a pensar en dos populismos o dos figuras, vamos a decir, un demagogo populista autoritario, el Cavalieri, Berlusconi, no es un hombre que viene de los medios, de cuando los medios eran una estructura clásica de poder, no ahora, pero vamos a barrer la mirada un momento hacia Donald Trump. Donald Trump es un tipo que también viene del mundo del dinero, cuando hay un colapso en el sistema, vamos a decir, un colapso, un descrédito, cuando los demócratas no logran sacar adelante un candidato, porque Hillary, bueno, Hillary no, venían de Obama, era algo que de pronto emerge en la figura más berlusconiana del mundo, o sea, un tío a su manera, ¿no? Sí, sí. Y de repente, en dos sociedades completamente distintas, vemos modelos muy esperpénticos de lo político, hasta el punto de llegar a ver a Trump y ver la bandera confederada en el Congreso con un señor con unos cuernos de bisonte. A mí eso me parecía un signo clarísimo, era como cuando vi el Pentágono ardiendo, ¿no? El 11 de septiembre, aquí algo está pasando, aquí algo está muy mal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es homologable una noción circense, mostrenca, equiparable con el pasado, ¿no? ¿Hay alguna, que en prensa empezamos a buscar muchos antecedentes en el caso de Trump en Estados Unidos, pero hay una sensación extraña entre el tirano, el payaso, mira Boris Johnson, que también era un payaso. Entonces está esta idea como el cuento de que antes de la tragedia siempre está la carcajada, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, bueno, antes Martín y Carlos Malamud lo decían, o sea, todos estos liderazgos populistas necesitan presentarse como fuera del sistema. Aunque hayan medrado en el sistema de mil maneras, es necesario que se presenten como outsiders. Es una condición también básica para que desde esa posición que aparentemente está fuera, ellos pueden establecer el nuevo discurso que marca quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes somos nosotros, quiénes son ellos, y dividir claramente los países y el mundo de acuerdo a ese discurso, pero ellos presentándose como desde fuera. Y ese desde fuera tiene que ser mediático y tiene que tener que ver, en esta época además, inevitablemente con las redes. Entonces, ¿qué significa ser mediático en esta época? Significa ser lo suficientemente excéntrico como para tener un lugar que parezca de outsider dentro de la esfera de los medios digitales. Entonces, desde luego, el populismo empieza en esta nueva ola antes, o sea, finalmente empieza aquí en Europa, empieza con Berlusconi, estoy absolutamente de acuerdo contigo, es como el padre de todos los demás que van a venir, es la figura que empieza a utilizarlo. Simplemente que ahora esa figura de Berlusconi, que se veía ya como un payaso, a fin de cuentas en realidad era más un empresario todavía. Pero medios. Sí hemos ido llegando más bien a figuras que se presentarían más como lo que era realmente Donald Trump y como lo que es en otra medida, por ejemplo, el presidente López Obrador. Claro. Es decir, son presentadores de talk shows. Claro, o sea, la mañanera de López Obrador es un ejercicio, digamos, claro de cómo hacer un talk show desde el que se gobierna todas las mañanas. Y así son, digamos, esa excentricidad se vuelve también una parte necesaria, digamos, llegando al extremo probablemente de Milei. Pero si vamos viendo en casi todos los casos, se necesita esa condición, digamos, de ser excéntrico para ser creído que no eres parte del sistema y que tú sí vas a poder definir ahora cuál es el discurso de ese nuevo sistema que quieres implantar a partir de la manipulación del pasado. Sabes que a mí me dan un miedo terrible los liderazgos internacionales. Se hacía un chiste con Carlos Andrés Pérez, el presidente al que Hugo Chávez intenta 2 veces darle un golpe de Estado, porque él era este liderazgo regional, ¿no? Él era visto como un hombre, sí, tenía un liderazgo que se movía en todas las cosas, entre la OPEP, América Latina. Cuando surge Hugo Chávez, aparece Hugo Chávez, además
envuelto en un aura como de fascinación mediática, siendo un tío además militar que conspira contra la democracia, pero hay como una curiosidad, ¿no? Por eso hiperliderazgo. Entonces Hugo Chávez comienza a reproducir esos discursos bolivarianos. Santiago Roncalio, lo que está aquí, yo siempre nos reímos, que digo, si yo fuera peruana, yo no quiero que me libere, vete al demonio, ¿no? Que era como el cuento con Bolívar, ¿no? Hay como una especie una cosa atávica del gran héroe, la gran Colombia. Podríamos hacer el chiste muy malo con Napoleón, ¿no? Con la versión esta de Ridley Scott, que es muy pobre, ¿no? Lo del bombazo a la pirámide de Keops. Pero está esa misma idea del líder iluminado, del iluminado. Y parece que no prescribe el iluminado. No, o sea, esa es, otra vez, o sea, el outsider y el excéntrico representa también esa figura de liderazgo reconvertida que siempre existió en América Latina. Y en este caso, esa figura de liderazgo necesita encontrar, digamos, estas otras maneras de hacerle creer a la gente que tiene una visión providencial que los demás no tienen. Que puede ser desde el pajarito de Chávez, claro, hasta los perros de Milei, o sea, se podría hacer, digamos, todo un recorrido desde el pajarito de Chávez hasta los perros de Milei, de cómo ese tipo de liderazgo se construye siempre por fuera, además de lo racional. Claro. Esa es otra cosa importante. Digamos, si algo saben perfectamente, mejor que nadie, estos liderazgos populistas de izquierda y de derecha, es que la política es una actividad esencialmente emocional, muy poco racional. Y al saberlo tan claramente, evidentemente, que les gusta mostrar en ello que están por fuera de la razón, por fuera de esa razón occidental que, digamos, les incomoda y que les permite entonces esa especie de superioridad por encima de lo razonable. A nosotros, o a algunos, nos puede parecer justamente, digamos, llegar al extremo de la locura. Pero esa locura está perfectamente planeada para decir: los cuerdos ya gobernaron y lo hicieron terriblemente mal. Así que déjenos gobernar a nosotros, que somos los que estamos fuera de la racionalidad y, por supuesto, fuera de cualquier sistema de democracia liberal. Ahora, en la construcción de un pasado basta, o sea, es necesario estudiarlo, pero hay representaciones del pasado en el cual la ficción ha sido fundamental. Yo creo que, bueno, Evita Perón como figura ya de por sí daba mucho, toda esa paradoja y la contradicción. Pero Santa Evita, de Tomás Eloy, crea la propia construcción de Evita como un musical, ¿no? Además interpretada por Madonna, lo cual me resultaba extraño, ¿no? Es decir, cuando la ficción, el drama, crea figuras icónicas, es como el Che Guevara siempre parecerá una figura, le pasa un poco como a los que mueren en el mito, ¿no? Están envueltos por el mito, y no sé hasta qué punto el pasado queda travestido según el uso que se hace de esos mitos, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Aquí, una característica adicional es todos esos liderazgos populistas crean nuevas ficciones a partir de la historia, a partir del presente y también hacia el futuro. Frente a la democracia liberal, que parece incapaz de ya crear cualquier otra ficción más que sí misma, es decir, la de más o menos gestionar las cosas y que medio funcionen las elecciones y de que no haya fraudes y de que haya alternancia. En cambio, sí, todos estos liderazgos populistas son capaces de crear grandes ficciones otra vez. Sí. Esas grandes ficciones incluyen que Argentina fuera la gran potencia mundial a fines del 19, o incluyen que Estados Unidos fue una gran potencia mundial y ahora está en decadencia, o incluye que ahora vivimos aquí en una dictadura de Pedro Sánchez. Es decir, grandes ficciones nacionales, grandes ficciones con las que amparar todo ello, y que además sirven muy bien para el otro objetivo crucial de los populismos, que es su batalla contra la verdad y contra los hechos. O sea, una vez que creas estos enormes discursos ficcionales, desde luego es mucho más fácil decir que tienes datos alternativos, que tienes otros datos, que tienes verdades alternativas a cualquier hecho que te muestran. Con lo cual, las personas viven directamente en la ficción, en estas ficciones que se han construido. Hay una estadística muy interesante de un experimento que se hizo hace unos años de psicología social en Gran Bretaña, y lo hacían con Trump. Tenían un universo bastante grande de votantes de Trump e intentaban mostrar esto. A todos estos votantes les mostraban las veces que Trump había mentido. A ver cuál era su reacción y
hacían frente a hechos claros, concretos, pruebas, documentos, lo que podríamos llamar hechos hasta donde los hechos existen, Bien. para decirles, esto es realmente, esta es la realidad y ustedes están viendo Trump que dice lo contrario. ¿Qué pasaba en ese sector, digamos, de votantes trumpistas y qué es lo que está pasando para la elección del año próximo en Estados Unidos? Más o menos el 40% de esos votantes, no importa el hecho que le quieras demostrar con las pruebas de cualquier tipo que les quieras dar, estadísticas, videos, lo que sea, el 40% no van a creer que esos datos son reales porque viven en la ficción trumpista por completo. 40%. 30% adicional, con lo que forman 40 y 30, 70%, ¿no? Eso otro 30% sí dudaban, sí empezaban a darse cuenta de que ahí estaban los hechos, sí se daban cuenta de que probablemente había una manipulación. No pasaba ni siquiera 6 meses de que ellos se mantenían en su mismo círculo de votantes trumpistas para que de todas maneras terminaran volviendo a creer lo que creían antes. Y quedaba ahí un 30% que en efecto podían decir que estaban conscientes de que Trump mentía. De ese 30%, de todas maneras todavía la mitad, a sabiendas de que mentía, de todas maneras votarían de nuevo por él. Es decir, que solo un 15% quedaba que dejarían de votar por él simplemente por contrastar que todo lo que dice es mentira. Claro, es todo un imperio. De tal manera que, en efecto, lo que más caracteriza al populismo es esta construcción sistemática de ficciones omnicomprensivas que están en todas partes y que nos envuelven de todas las maneras. Voy a terminar ya termino. No, todavía ya termino porque tenemos nos quedan 7 minutos. 10 minutitos. Porque Jorge tiene un compromiso y se tiene que marchar a las 2. Pero hay algo que me gustaría cerrar con esta pregunta, que el pasado está allí, pero también puede, el transcurso de una generación, por ejemplo, 20 años, te da para borrar, desdibujar un pasado. Hace como en septiembre estuve hablando con una periodista argentina que estuvo aquí en España y ella estaba muy preocupada porque su hija, que tenía 15, le dijo: mamá, estoy harta de los desaparecidos, estoy harta, no quiero saber nada. Entonces, claro, ella decía, el uso político de todo el tema de las Madres de Mayo, los desaparecidos, había creado un hartazgo en la chica, pero decía, pero es que tiene que saber que existen los desaparecidos. Está ese punto, ¿no? Eso como un ejemplo, o por poner un ejemplo, poco cuando sale Keiko en las elecciones. Yo no estoy muy segura de que los que crecieron alejados del hecho Fujimori entiendan quién es esta chica, ¿no? De la misma manera que tengo una sensación de que el pasado está de alguna manera de ocasión, ¿no? Es verdad que esto no es nuevo, esto podría haber pasado cientos de veces, pero ahora yo lo percibo de una manera mucho más curiosa. Bueno, porque hay esta voluntad sistemática de manipular el pasado, insisto, para ajustarlo a estas visiones, estas ficciones omnicomprensivas de los populismos. O sea, todo se manipula el pasado por completo y hasta donde se puede se borra. Esto que decía de los votantes de Trump, pues es lo mismo con los votantes de prácticamente todos los líderes populistas de izquierda o de derecha en todo el mundo. Termina la mayoría convirtiéndose en algo mucho más parecido a una secta o a una religión que a una sociedad civil política. Claro, pero es la educación, Jorge, es decir, cuando estás formando gente y se está formando, quiero decir, te lo pongo desde el punto de vista, quizás no me expliqué bien, es decir, la formación, la lectio, lo académico, la escuela, no están funcionando. Bueno, porque otra parte que tiene mucho que ver con la propuesta de Martín, que es como la de Jonathan Swift, de hacerle examen a los votantes antes de llegar, bueno, porque los populismos, y no solo los populismos, esa es culpa también, digamos, de las democracias más o menos estables que tenemos, se han dedicado a desmantelar la educación pública en todas partes. Entonces, con un consciente desmantelamiento de la educación pública, por supuesto que resulta mucho más fácil que estas ficciones terminen siendo creídas. Entonces, estamos en efecto llegando a un nivel en donde parece que estamos otra vez volviendo a democracias formales, pero en las cuales los principales motores que tienden a ser manipulados por los populistas son sobre todo con ese viejo anhelo de las religiones
de convertir a la gente a ficciones en las que puedan creer, no importa lo que pase alrededor, y que todo les parezca lógico. Por eso, digamos, si Martín podría decir es que son tarados yo creo que en este sentido. Tarados en el sentido de que han sido, digamos, ya reeducados en tal medida que el sistema para ellos, al contrario, resulta perfectamente legible. O sea, el problema de las grandes conspiraciones, teorías conspiranoicas que todos los populismos tienen, es que hacen creer a quienes lo practican que en efecto hay un sistema de signos que puede ser descifrable y que ese sistema de signos, no importa lo que sea, va a terminar dándole la razón al líder en turno, independientemente de cualquier cosa que pueda la realidad mostrarte en signo contrario. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana y nada, y seguimos en la tarde, tenemos más sesiones en la tarde, pero del pasado lo damos por comentado, ¿será? Bueno, hasta donde se pueda.